2 de la tarde con 20 minutos, gracias por su sintonía. Como ya le adelantábamos en el bloque anterior, esta mañana el presidente se refirió a los ataques contra Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa. Y es que ella fue uno de los personajes virales en los últimos días. Hemos visto hashtags en las redes sociales como hashtag hoy sí hay primera dama o hashtag AMLO vete ya. Llamó mucho la atención un tuit del expresidente Felipe Calderón en el que decía: qué vergüenza, señor presidente, aquí están los bots que andaba usted buscando. ¿Quién está usando bots? ¿Cuáles son los grupos que están detrás de cada uno de estos hashtags y por qué? ¿Qué es lo que están impulsando? Todo esto lo vamos a platicar con el analista de redes, Julián Macías, a quien le agradezco nuevamente su participación en este espacio. Bienvenido, Julián. Gracias. Buenas tardes acá. Buenas noches para ti. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Pues ya lo platicábamos previamente, este hashtag de hoy sí hay primera dama en referencia a la esposa del presidente mexicano hizo mucho ruido y hubo quien acusaba de que se habían utilizado bots para defenderla. Tú analizaste este asunto y lo que dices es que no, sí hay una campaña, pero no necesariamente hay automatización, si no me equivoco. Sí, bueno, por una parte creo que se llama, bueno, Carlos Piña, la persona que hizo el análisis, creo que el análisis está bien hecho. Creo que los datos que muestran son reales y que aparte él es un buen analista, pero un poco lo que se confunde es lo que él viene a reflejar es que es una campaña organizada. Y sí, tiene toda la pinta que es una campaña organizada de simpatizantes de AMLO, pero como organizan todos los simpatizantes de todos los partidos políticos de todos los países del mundo desde que existe Twitter. Es decir, que esto no es ninguna novedad. Entonces yo creo que han querido jugar un poco con la falta a lo mejor de conocimiento, o no del analista, sino el propio Calderón, que no sé si es por ignorancia o porque necesitaba hacer un contrapeso de las múltiples digamos pruebas de que su entorno o entorno que le beneficia sí que usa bots, ¿no? Entonces podemos decir, la campaña fue... Sí hay una campaña porque hay, digamos, una organización orgánica de gente que se pone a tuitear lo mismo, pero eso no es lo mismo que el uso de bots, que son estas pues automatizaciones, digamos, para amplificar mensajes. Estas pues estrategias sí las vimos con el otro hashtag, AMLO vete ya, que es con el que se vincula precisamente el expresidente Felipe Calderón. Sí, claro, a ver, evidentemente la campaña creo que está organizada. Seguramente los simpatizantes de AMLO tengan grupos de Telegram o de WhatsApp o en la página web o en cualquier sitio para anunciar, pues salimos a esta hora, usamos hashtag o incluso cuentas de Twitter, arrancamos a esta hora, tuiteen. Bueno, esto es lo que me refiero, que es lo natural. Lo hacen, ya te digo, todo aquí en España. Todos los partidos políticos, sin excepción, tienen canales de Telegram públicos, abiertos, donde públicamente dicen a qué hora empiezan la campaña, anímate a participar en la campaña. Digamos que esto entra dentro de la normalidad. Lo que no entra en la normalidad, digamos, hay dos elementos que suele usar, como te comenté la otra vez, la extrema derecha, y que sí que está usando todo este grupo que se puede ver en la campaña de AMLO vete ya, por ejemplo, son bots por un lado, y luego el uso de la mentira o de la violencia verbal, digamos, hacia los adversarios políticos, ¿no? O de fake news, ¿no? Es decir, las noticias falsas, etcétera. Es más, el propio Felipe Calderón, con ese tuit que puso, hizo una noticia falsa. No hay ninguna prueba de que hubiera ningún bot. Al revés, en ese informe, en ese análisis, digamos, que hace de esa campaña de la primera dama, digamos que pone una cuenta como ejemplo, que es la que más tweets hizo, que en realidad solo hizo 8 tweets, ¿no? Ahí pongo los datos, descargué todos los datos, y si comparamos, claro, la persona que ponen como un bot solo hizo 8 tweets, y si comparamos cuentas que en AMLO vete ya, en ese hashtag hubo cuentas que hicieron hasta 700 tweets o 590 tweets. De hecho, pongo la comparativa y hay las primeras 25 cuentas duplican por lo menos el número de tweets y retweets a la cuenta de este usuario. De hecho, en la columna derecha también de este usuario, lo que analicé es su frecuencia. En una de las columnas te pone la diferencia de segundos entre tweets y vemos que entre retweet y retweet, que es lo que más, si bien no me acuerdo la cantidad, creo que eran 190 tweets o algo así, de los cuales 180 eran retweets,
pero se ve que de media hay unos 20 segundos de diferencia, así que cuadra con la actividad humana, ¿no? Si yo voy revisando un hashtag y voy haciendo retweet a los tweets que me gustan, y luego se ve que cuando hace un tweet tarda 290 segundos en hacerlo, es decir, se para 5 minutos para pensar un tweet y ponerlo, me refiero. No hay ningún indicador de que hubiera una actividad que no fuera humana. Por ejemplo, recuerdo en el análisis de Anlo Betella que había una cuenta que en 15 segundos hizo 10 tweets. 10 tweets propios, no retweets. Entonces, eso ya responde a otras cosas. Y sobre todo, yo, por lo menos las cuentas a las que aluden tienen un alias normal. Y recordamos que, por ejemplo, en la campaña de Anlo Betella, muchas, pero cuando digo muchas son cientos y cientos, tienen un patrón denominador que es como un mismo nombre con 8 números que se van repitiendo. Y eso sí que es una prueba clara de que se han hecho cuentas con un software de creación automática de cuentas que normalmente se utilizan para hacer luego granjas de bots y automatizar con un software toda la participación en una campaña o en redes, ¿no? O el caso que es todavía más exagerado, del gobernador de la provincia del Estado de México, perdón, que bueno, eso ya es la monda, porque en ese análisis, claro, aparecen vídeos que son institucionales y que la verdad es que no suelen tener difusión. Tenía más de 60.000 retweets cada vídeo, y lo curioso es que todos esos bots tenían rostro digamos, de mujer, con nombre de mujer y también con números de matrícula, casi 30.000 tweets con estas características. Y muchos de ellos muy, muy parecidos a, por ejemplo, ponía el caso, normalmente la fórmula que usan es usar un nombre sin terminar, por ejemplo, Alejandro, ¿no? Sin la R y sin la A o sin la O, y 8 números. Y daba la casualidad que hay cientos de cuentas, tanto con Alfredo del Mazo, como en las campañas que apoya Frenar. No tienen por qué ser los mismos bots, aunque sí que creo que había coincidencia. Lo que sí es un indicador claro que contratan a la misma empresa. Vamos, yo me jugaría que contratan a una empresa, no sé si mexicana, me imagino que sí, o de habla hispana, porque es más sencillo a la hora de escribir tweets, etcétera, o de programarlos, y es un indicador bastante, si que haya cientos de cuentas con el mismo rasgo en una campaña y en los retweets de la otra, parece que sí que es un indicador claro. No así una campaña que es organizada por simpatizantes de AMLO, en grupos de WhatsApp, o que haya un tweet que diga vamos a esta hora y lanzamos, como se hace en el resto del mundo en todas las campañas. Entonces ese análisis me parece como muy insuficiente para decir que hay bots. Me parece que un poquito más excusa de cuando uno te pillan, pues decir, bueno, cuando te pillan robando, decir, bueno, ese también roba, todos somos iguales. Ya cuando uno no se puede defender, solo te queda intentar atacar al prójimo para igualar. Pero fíjate que es curioso que una de las cosas que hice cuando analicé la campaña esta de Alfredo del Mazo, puse, porque también difundía, había tweets del Estado de México, que también tenía decenas de miles de tweets. Entonces me fui a buscar la institución más grande del país, que es el gobierno el gobierno de México, y comparé la misma tipo de campañas que era con el tema de los semáforos, ¿no? El sistema de semáforos me imagino que es para poder salir a la calle. Entonces vi que uno tenía, el del Estado tenía como 60.000 retweets, y el mismo del gobierno de México tenía unos 100 o 200 retweets, que es lo normal, porque la gente no está muy motivada para compartir una campaña de semáforos, no. La gente suele hacer viral algo cuando es llamativo, cuando es, digamos, hay controversia. Entonces, bueno, como parece que por lo menos el gobierno de México, como país, no usa bots, sí así el Estado de México. De hecho, dice este mensaje que teníamos ahora en pantalla y que tú compartías en tu cuenta personal de Twitter, tiene el récord de América Latina, ¿no? En uso de bots, esta cuenta oficial, además del gobernador del Estado de México. Y muy interesante esto que nos dices de que quizás sean incluso las mismas agencias trabajando para cierto tipo de partidos. Hay una tendencia también entre estas dos. No tengo duda, vamos. Creo que cuando tienes cientos de cuentas que usan Alejandro y 8 números, y en el otro lado usa cientos de cuentas que usan Alejandro y 8 números, esa serie la está creando una misma máquina, y esa máquina la usa la misma persona. Lo único que me imagino, porque creo que son partidos, bueno,
no sé si son partidos diferentes, porque lo otro es como apartidista, ¿no? Pero es como todos contra AMLO, ¿no? Entonces, bueno, es posible. Yo apostaría claramente, por lógica, que detrás de los bots de uno y detrás de los bots que difunden campaña contra AMLO, está la misma empresa. No digo que los mismos partidos, que a lo mejor es una estrategia diferente, pero sí que parece que contratan a la misma persona. Pero sí quiero diferenciar, porque sí que me llamó la atención, después de analizar la campaña contra AMLO, solo analicé una y bueno, un par de ellas, pero sí que me llamó la atención que creo que en cuanto a contenido, el gobernador de México sí que usaba, creo, lo que tiene que hacer una institución y un gobernador, que es tratar con educación a sus ciudadanos, con responsabilidad, sin confrontar con otras instituciones o contra, digamos, adversarios políticos. Y ahí sí que, bueno, si es dinero público, a lo mejor digo que no está tan mal gastado, o no sé, yo ahí le quito penalización, porque por lo menos no está gastado para hacer daño y difundir noticias falsas, ¿no? Entonces ahí sí quiero hacer un pliego de condiciones defendiendo al gobernador. Eso sí, todo pinta que algo raro hay. Pues te agradecemos mucho, Julián, una vez más por tu participación en este espacio, por compartirnos estos valiosos análisis que nos ayudan a entender por dónde va la conversación y qué tanta de ella es orgánica. @JuliánMacías T, ahí están todos los hilos que nos compartiste el día de hoy. Pues bienvenido siempre a este espacio, Julián, y gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Chao. Otro de vuelta. Gracias. Va uno hasta España, porque por allá está el analista que hoy nos hace favor de compartirnos toda esta información. La pausa.